Margarita, ¿qué es la actuación? Querido Juan, qué rico que me hagas esa pregunta. Yo creo que primero que todo es una manifestación maravillosa que tiene uno como ser humano, casi que natural en algunas ocasiones, pero que cuando es un oficio, profesión, cuando es un proyecto de vida, sin duda la actuación se convierte en un laboratorio permanente de trabajo, de generar una comunicación permanente entre los personajes y el público, entre lo que quiere un director o una directora, un dramaturgo, una dramaturga, y que como persona, como profesional, uno sea capaz de darle vida a esa interpretación a diario, pero de darle vida a algo que alguien imaginó, que alguien pensó para su obra dramatúrgica. Entonces, esa interpretación y esa posibilidad de darle vida y de darle una vida nueva en cada nueva función es el trabajo que tenemos los actores. Bienvenidos a Conversaciones con el Escenario, un programa de Atral y a Teatro TV, un escenario más. Hoy con Margarita Rosa Gallardo Vargas. ¿Cómo estás? Gracias por aceptarnos esta invitación a esta conversación, a este nuevo proyecto de Atrae a Teatro. Y quisiera preguntarte, Margarita, ¿cómo inicias en la actuación? ¿Qué te llamó? ¿Qué te dijo? Bueno, esto es un camino, porque eres comunicadora social, numerosos posgrados y trabajo también en la gestión. Hoy vamos a centrarnos un poco en ese campo de esa gran actriz que eres. Muchas gracias. Y un poco ese gran trabajo también que has hecho en la gestión cultural y en el campo de la cultura en general. ¿Cómo inicias? ¿Por qué te llamó a actuar al teatro? Mira, Juan, primero que todo quiero felicitarte y felicitar a Medellín por el gran esfuerzo que hace personas como tú y personas como la gente que está alrededor de Atrae. Sin duda ha sido un proyecto enorme el que ustedes han construido durante más de 2-3 décadas de la revista, de los proyectos que han tenido. Gracias por preguntarme eso y sobre todo quisiera yo tener esa claridad de decir, esto nació este día y a esta hora. Yo creo que uno tiene unos indicios en su infancia, en su niñez, en su adolescencia y en su juventud. Y creo que en mi infancia influyó muchísimo que mi abuela paterna, para saber qué pasaba en mi casa, entonces me decía, ¿y cómo hace su mamá? ¿Y cómo hace su mamá cuando está brava con su papá? Y cuéntame cómo ella hace el oficio. Entonces como que yo tenía que hacer una interpretación de lo que yo veía en mi casa. Pero luego pasó el tiempo, yo creo que esa es como mi primera semilla y además mi abuela cantaba y le fascinaba. ¿Qué edad más o menos ahí? Tenía 4 o 5 añitos. Y yo creo que ahí tuve como esa primera semilla porque le encantaba que hiciéramos poesías, que cantáramos y nos daba premios. Entonces cuando había una visita en la casa de nosotros éramos como los comediantes. Había que hacer poesía, había que cantarle a las visitas y luego nos aplaudían y nos daban un premio. Pero lejos de mí pensar que eso me iba a orientar hacia un camino hacia la actuación. Un día en el colegio, una profesora pasó por los salones y dijo, ¿quién quiere participar en el grupo de teatro? Y yo era alzaste la mano y dije, la más activa de todas. Decía en la cartelera yo, quería alguien de la Iza de Bandera, yo, alguien de participara en no sé qué cosa, yo. Y ese día yo levanté la mano. Y empezaron los ensayos y yo me sentí tan atraída por ese mundo. Ella era la profesora Julia Pacheco, del grupo de teatro La Cantera en Bogotá, que dirigía en ese momento Gabriel Moure, hermano del maestro Germán Moure, y en ese momento comencé... Que venían del Libre. Que venían del Libre, y en ese momento comencé realmente un contacto con el escenario y con todo lo que significa un ensayo, trabajar el cuerpo, trabajar la voz. Fue muy
revelador ese momento. Para mí yo debía tener unos 14 o 15 años. ¿Y crees que esos dos hechos definieron mi camino es este o luego después de la profesión? Yo creo que mi camino finalmente se definió cuando yo conocí Ditirambo, porque yo estaba en la universidad, estaba terminando la carrera, estaba presentando mi tesis en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y allí una profesora dijo un día que teníamos que hacer un trabajo y que podíamos hacerlo con teatro, con video, con radio, con lo que quisiéramos. Y yo lo hice con teatro. Escribí un monólogo. ¡Qué osadía! Ahora digo, ¿cómo se me ocurrió atreverme? Entonces me atreví a escribir un monólogo que yo me imaginé. ¿Y de qué era el monólogo? Una señora que llevaba muchos años casada, muchos años, se llama Felizmente Casada, y esa noche decide cómo separarse, porque su marido, como todas las noches, llega muy tarde, llega pasado de tragos, quizá no están teniendo una buena relación. Yo ni me acuerdo qué más cosas escribí, pero... Bueno, ¿y no lo has vuelto a mirar? No, es decir, no. Que por ahí lo tengo, a mirar esto. No, eso fue un atrevimiento que ni siquiera sé dónde quedó. Y lo hice como un trabajo, pero toda mi universidad, pues mi facultad les gustó y resulté yo representando a la facultad en un festival y bueno. Pero entonces, terminando la carrera, conocí a Ditirambo. Y ahí empecé a hacer unos talleres que en ese momento se estaban haciendo de Grotowski, habían unos entrenamientos y empecé haciendo el reemplazo de una actriz que se había ido para Europa, que estaba en la obra Siervos sin Tierra. Siervos sin Tierra de Soto Aparicio. Pues de Caballero Calderón. Perdón. Y entonces allí comencé a hacer ese personaje de tránsito, una maravillosa oportunidad que tuve. Y ya, me quedé para siempre con la estética, con la búsqueda de Ditirambo y mucho más cuando ya después conformamos una familia. Una familia. Sí. Bueno, ¿y cuál es la primera obra fuera de esta, de Siervos sin Tierra, que llegas y haces con Ditirambo ya dicho? Aquí me quedo, dices, este es mi camino en la actuación. Yo creo que apenas empecé con Tránsito, yo dije, esto es lo que yo quiero, esto me fascina, puedo estar el día entero en el teatro y no siento ni que estoy en un trabajo, ni que estoy cansada, ni que agobio, ni pensaba en el dinero, no. Yo solamente quería estar en el escenario, yo quería estar mirando los telones, yo quería estar en los ensayos, era como si hubieras llegado a una dimensión fantástica, como a un paraíso. Y ya nunca quise salir. ¿Y nunca sentiste esos miedos que le dicen a la gente, pero cómo vas a seguir ese camino si hiciste una carrera, si hiciste lo otro? Sí, mucha gente me lo dijo, pero nunca he tenido ganas de ser adinerada, ni famosa. No, famosa ya es un poco, pero bueno. ni me hace falta eso, sino era como esa pasión de interpretar cosas que estaban muy lejos de mí o muy cerca de mí y que yo tenía la oportunidad de revelarme a mí misma y de dejarla en el escenario. Y cuando yo empecé a sentir lo que significaba ponerle esto a un personaje, la voz, construir, de esta manera mira, como que llenarme de esos mundos que no eran exactamente los míos y que muchas cosas también uno le pone de lo que ha vivido. Yo soy absolutamente feliz en escena, no se me ha quitado esa emoción. O sea, todavía tienes eso y hoy sí. Ese susto y esa emoción que sí, está ahí. Me encanta, es decir, esos momentos de creación. Me fascina, no sé qué me voy a poner, no, esto sí me queda, no, esto no le quedaría a este personaje. Y minutos antes de salir al escenario soy feliz, pero soy más feliz cuando termina.
como que no quedó Como que cansada, sino que ya quedó lo di, ya está aquí. sí, como quedó volando, como que viaje. Qué viaje. Qué viaje tan Margarita, tremendo. siempre has estado en el grupo de Titinambos, o sea, Rodrigo ha sido siempre casi tu director, o ha habido tus directores o directoras, fuera pues de algunas cosas de televisión o de cine, pero en teatro. Bueno, en teatro el primer director que tuve pues fue Gabriel Moure. Después entonces ya entró a Ditirambo y Rodrigo durante pues todos estos 30 y pico de años que llevo en Ditirambo, ya llevo 33, este año cumplo 33 años en Ditirambo y tuve una experiencia maravillosa con Ricardo Camacho cuando me llamó para que hiciera la Clitemnestra en la Orestiada. Fue lindísima esa experiencia y tener pues la dirección de Ricardo. En un momento también tuve la dirección del director Álvaro Campos, director y dramaturgo. Que fue, sí, premio nacional también. Que fue premio nacional con su obra Mujeres bajo sospecha. Muy bella esa oportunidad también de hacer un personaje que se llama Ana María Boavita en esa obra de Mujeres bajo sospecha. Y bueno, he tenido la oportunidad de tener directores, pero en otras áreas. Mi hijo, por ejemplo, que es realizador audiovisual, me dirigió en unas cápsulas que hicimos durante la pandemia que se llaman Pelando con Gilma, Ajá, a partir del personaje. Entonces, bueno, pues tuve un director también muy lindo que se llama Javier Piracún, joven, en un corto bellísimo que se llama Una mujer rara. Y bueno, pues otras oportunidades así como bueno, de y si cine y te eso. pongo a escoger entre audiovisual y teatro, la actuación, y te dicen, tienes que escoger. Dios Te la mío, puse duro. difícil. Actuar siempre es maravilloso. Si es ante una cámara, maravilloso. Si es en teatro, maravilloso. Yo me quedo con el teatro porque tengo esa fascinación por el público. Me encanta ese vínculo, esa energía y esa, como dice el maestro Jorge Dubatí, todo ese fenómeno aurático que hay en un escenario en donde están ellos y nosotros de cuerpo presente construyendo la ficción. Amo el escenario. O sea, que el público sea parte de esa construcción. Me encanta. Eso es lo que más me emociona. Me encanta la actuación y en general en cualquier medio, pero eso tiene un plus en el teatro, claro, que es tener al público allí. Márgara, bueno, nos conocimos, ahorita estamos haciendo memoria alrededor de los 90, el Congreso de Medellín, el Congreso de Neiva, luego el de Bogotá. Me tocó verte ya en la primera obra ya, en Madrid Sarajevo. ¿Qué fue esa experiencia ahí? Ay, Madrid en la Sarajevo, casa, en Mapa Teatro. En Mapa Teatro, y también la vi ya en la salita de allí de Palermo, en Palermo. Sí. Nosotros estrenamos Madrid Sarajevo del maestro Marco Antonio de la Parra en la calle 45. Fue espectacular porque hicimos toda la carrera del tren y la gente entraba entre las piedritas. El hijo estaba chiquito, bueno. Eso fue una experiencia maravillosa. David, mi hijo mayor, tenía 3 años y era el niño que tiene la obra. Sí, Son 3 personajes que se encuentran en una estación de tren. Ella es una periodista, él es un excombatiente y este es un niño que no sabemos de dónde aparece. Y a fuerza de estar allí, escondidos de los bombardeos, se vuelven como familia. Entonces, que era muy actual para nosotros. Muy bello, claro, absolutamente actual y pues la guerra siempre es un marco en donde es un telón de fondo que le marca la vida a uno y que nos sigue marcando y que universalmente ha tenido siempre un tema en las diferentes formas de expresión que tenemos los seres humanos de reflexionar sobre algo, desde el cine, desde la literatura, desde el teatro, desde la política. Bueno, el caso es que esta obra la tuvimos y la estrenamos en nuestra sede de Palermo. Nos invitaron al Festival Iberoamericano, creo que tú la viste en Mapa Teatro, allá la tuvimos, fue en el Festival Iberoamericano y lo más bello de esa experiencia era nosotros 3 como familia
interpretando a estos tres personajes perdidos en esa estación de tren abandonada y bombardeada, y tratando de interpretar a estos tres personajes que se vuelven familia a fuerza de estar ahí escondidos. Y nuestro hijo tan pequeño, 3 añitos tenía, David, hoy en día yo lo pienso y yo digo, qué fuerte, un niño tan pequeño. Y tener que vivir Y tener que vivir toda esa... Pero lo más fuerte es que hicimos una temporada de unas 150 funciones. Y este niño pequeño y nosotros como familia estuvimos toda la temporada de las 150 funciones cuando se hacían así las temporadas, claro, porque antes eran 6 meses, 1 año, 2 años de corrido haciendo una temporada, y era maravilloso porque los personajes se evolucionaban, las obras crecían un montón y nuestro niño pequeño inició su vida como artista y empezó allí a actuar. Por eso es que estoy haciendo. María, Sí. y te voy a hacer una pregunta personal, algo así, la curiosidad. ¿Qué es para ti como tener la familia y que parte de la familia sean los mismos miembros de ese trabajo artístico y de esa búsqueda? Hay encontrones, cosas iguales, que es mezclar esos dos mundos. Porque cuando uno pertenece al grupo, se va para su casa, otra familia está allá, y bueno, peleó con el director o el dramaturgo, los compañeros, cerró la puerta hasta el otro día del ensayo. Pero aquí cierro la puerta y después me tengo que ir al segundo, a otra casa, a la familia. ¿Qué ha sido eso? Porque también es un trabajo. Bueno, yo creo que hemos sacado un trabajo personal, y cada cual tiene como sus propios, como dijera yo, como sus propias metas en lo individual. Pero además en lo colaborativo, en lo grupal, en lo familiar. Ditirambo tiene 3, 4, 5 elencos que pueden sumar entre 25, 30 personas, con quienes tenemos una relación de compañerismo, de amistad, y casi que se convierte uno en una familia. Por ejemplo, los compañeros que saludaste ahorita cuando llegaste acá al teatro, con estos compañeros llevamos 30 años. Sí, somos uno forma otra familia. Sí, pero familia. Una cosa es, digamos, la familia salió y me voy para la casa. Listo, entonces cuando estamos en casa, igual como cualquier otra familia, hablamos de las cosas más domésticas que puede hablar una familia, el mercado, la nevera, pero también hablamos de las cosas que nos afectan en nuestra vida artística, en nuestra vida cultural, en nuestro entorno. Hablamos de proyectos, siempre tenemos proyectos. Yo creo que el impulso que le da a una persona como Rodrigo a un proyecto artístico y a una familia como nosotros es impresionante. Y cuando nos juntamos, claro, ¿no? Así. Entonces yo tengo miles de ideas, pero él también, pero los hijos también tienen ideas. Entonces como que a veces una cena se convierte en un momento de pensarnos un proyecto nuevo. Por innovación ejemplo, de ideas, sí. Incubadora de ideas. Todo lo de la pandemia, por ejemplo, salió absolutamente en familia. Claro. Si no hubiésemos tenido como esa capacidad de darle vuelo a las ideas que surgen en medio del desayuno, en medio del café, pues la pandemia nos hubiera afectado mucho más de lo que nos afectó. Pero fue un montón de proyectos artísticos porque estábamos los 4 ahí. Claro. Más toda la familia de Tirambo, alrededor de los otros compañeros. Fue maravilloso. Bueno, sí. Margarita. Sí, dale. Vamos a hacer un salto porque el tiempo es cruel. Vamos a saltarnos a Sin Mierda para el Perro. ¿Qué significó la búsqueda actoral ahí en ese personaje, en esa dramaturgia que te proponían? ¿Qué significó en ese momento hacerlo y qué ha significado en el tiempo? Hoy, ¿cómo lo miras? Que es uno de los grandes trabajos actorales que creo que ya ahí tenías una búsqueda concreta, ya ibas estabas como partiendo tu historia actoral. Yo creo que a Gilma le debo
Dios mío, le debo muchísimo. Qué personaje tan agradecido, qué placer me ¿Hay produce. personajes no agradecidos? Sí. ¿No? Sí. Sí, Ahorita hablamos hay unos personajes más agradecidos que otros, pero yo siento que Gilma es de esos personajes que siempre me produce placer actuarla, verla, buscarle. Ni mierda para el perro nunca es igual. Cada función es como si volviera a estrenar. ¿Pero por la relación con el público o porque encuentras siempre? Sí, mira, tengo 757 funciones. Lleva las estadísticas. Sí, tengo 757 funciones de mi amada Gilma Tocarruncho. ¿Y sabes qué es lo que me pasa? Yo salgo y siempre tengo una motivación, por eso siempre es un estreno. Ni mierda para el perro siempre es un estreno para mí. Y es porque siempre tengo una motivación y siempre cuando yo miro alrededor tengo un público completamente distinto y son mis compañeros de escena. Entonces, este elenco con el que comparto, porque claro... O sea, la obra rompe la pared, rompe toda la cuarta y todo. La obra no tiene cuarta pared, el público está en escena, las mesas, la gente está allí con las botellas, bueno, todo pasa en el escenario y el público está en el escenario y yo volteo a ver a este lado y volteo a ver hasta el otro y veo, entonces... Son distintos los ánimos, los actores, la energía, el aura del público. Por supuesto, la obra es completamente otra en cada noche o en cada día de función. Mi motivación, más tener esas energías, más tener ese fenómeno aurático, pues es distinta y me siento absolutamente en estreno. ¿Y influye, hace el estreno de aquellos tiempos? ¿Ha pasado el tiempo? Y si la dieras hoy, ese tiempo influye, ese cambio que tenemos. ¿Cómo vería Gilma hoy, esta realidad de hoy? Imagínate, cuando comencé a hacer a Gilma tenía 37 años, hoy tengo 57, a punto de cumplir 57 años, o sea, han pasado 20 años. Este año cumple 20 años la obra. El próximo 5 de noviembre cumple 20 años y 700 y pico de funciones, 757 que llevamos. Cuando yo miro en el momento en que la comenzamos y miro lo que hoy en día es, cada vez se vuelve como más, como dijera yo, más valiosa para mí. Y siento que el personaje ha tenido una evolución y una madurez que me hace cuestionarme constantemente mi vida como actriz. Y te pregunto otra cosa, que luego hablaremos de la otra obra que quiero que hablamos. Si la presentas hoy, entonces dice el dramaturgo, que es el director en este caso, bueno, hay unos contextos, hay unas palabras distintos. Hace 20 años, ¿lo incluye, lo buscas o deja el tal como se hizo a nivel de dramaturgia hace 20 años? La dramaturgia de Rodrigo es tan poderosa que o sea, es muy difícil como salirse uno de una estructura que es tan fuerte, que te permite volar. Entonces, la estructura, el 95% es lo que Rodrigo escribió. Y un 5% sin duda han sido cosas que la misma experiencia nos ha dejado, nos ha ido dejando en las funciones, pero tú miras la estructura de la obra que escribió Rodrigo y miras el texto, es tal cual. Lo que me ha hecho... Porque es que sigue siendo tan actual. Ajá, sí. Digamos, la temática y las cosas, ese mundo popular, ese mundo de reflexión, que dice uno, pues la acabaron de estrenar. Exactamente, porque tiene como es el poder de un, como dijera, de esa forma de escritura que le permite tener a uno esos niveles, ¿no? Ese nivel primero, ese primer plano, pero esos textos escondidos, pero esos textos que también son ocultos, pero también unas cosas que uno descubre. Entonces tiene muchas profundidades, aparentemente. Claro, la gente dice, pero va a ser una campesina. No, pues, sí. No, sí.
pero son personajes muy difíciles precisamente porque no es una campesina, es Gilma Tocarruncha. Y ella tiene una personalidad distinta y ella tiene las dimensiones que tiene una mujer en lo maravillosa madre, en lo curiosa, en lo chistosa o en lo dramática o en lo triste o en lo cotidiana o en las frases propias. En lo sensual también, que tiene una sensualidad impresionante, en la coquetería, o sea, todas las dimensiones que te podemos tener los seres humanos y muchas más que uno le va descubriendo. Bueno, vamos a hacer un paréntesis para ahorita hablar de la otra obra y el poco ese método actoral que ahí ha sido logrando. Pero hay otra faceta de Margarita, hay esa faceta de gestora. Yo pues como comunicadora la conocí dirigiendo todo el combo de salas de teatro de acá, luego la revista, que pues somos revistas colegas y amigos, la revista Teatros de aquí, y luego ya numerosos cargos pues en lo público y algunas cosas en lo privado. Esa experiencia como gestora, para ti, ¿qué ha implicado? ¿Qué ha sido? ¿Qué resume de ella? Lo primero es que siento que he podido explorar algo con lo que nací, que es como ese servicio, como esa actitud de servir, de contribuir, de ayudar a fortalecer procesos, de generar con mis compañeros, con mis colegas de otras salas, de otros grupos, procesos que le puedan servir a la ciudad, que le puedan servir a nuestro sector, a nuestros grupos teatrales, a nuestros movimientos. Entonces es como algo muy profundo que creo que heredé de mi casa, que es esa constante necesidad de estar al servicio de algo. O sea, la familia hereda dos cosas. La abuela la ponía todo el pequeño y en la casa constante servicio. Qué bien. Sí, constante como, oye, uno tiene que, si uno puede, darle la oportunidad a la vida de uno a que sirva a otras personas, a su comunidad. Entonces creo que primero eso. En segundo lugar, la convicción profunda de que nuestra ciudad, en este caso Bogotá, pasa lo mismo contigo en Medellín y con otros colegas en Medellín, pues han ido teniendo un crecimiento enorme, un desarrollo impresionante en cuanto a todas esas formas teatrales, a todos los géneros, las salas, las facultades, los distintos festivales, los movimientos que hay alrededor de eso. Y yo creo profundamente que si una ciudad fortalece esos procesos, genera espacios, tiene unos diálogos entre esa ciudadanía y lo que le aporta el arte, lo que le aportan las salas de teatro, lo que le aportan los movimientos, los festivales, esas ciudades se enriquecen muchísimo, se enriquece la ciudadanía y se fortalecen esos diálogos conjuntos con los públicos. Y los territorios van cambiando. Claro. Pero bueno, ¿y qué retos? Porque sé que haríamos otro programa dedicado a la gestión. Sí. Pero ¿qué retos tiene hoy ese campo de la gestión artística y cultural para nuestro país y nuestras ciudades? Bueno, lo primero que creo en una ciudad como Bogotá, pero si uno lo mira desde el punto de vista de la nación, yo creo que tenemos que fortalecer mucho nuestro trabajo en conexión con aquellos territorios. Con esa Colombia profunda. Exactamente, con esos territorios en donde todavía hay muchísimas deficiencias o no han llegado las posibilidades, los recursos. Cómo gestionar desde lo que hemos hecho en las ciudades y fortalecer lo que se puede hacer en lo rural. Un poco es ese equilibrio que hay que... Ese equilibrio que hay que tener, en donde es difícil, en las comunidades en donde definitivamente no hay un equipamiento, son difíciles las condiciones, creo que allá es donde nos necesitan. Creo que nuestra gestión tiene que, ya en las ciudades hay como una inercia y ahí se está moviendo cada vez más y hay otros que vienen haciéndolo y que lo van a seguir fortaleciendo, pero allí donde no hay nada,
o donde hay muy poco, o donde es muy débil, muy frágil, allí nos Ahí hay necesitan. que llegar. Y nos necesitan con toda la fuerza y la experiencia de lo que O podamos sea, aportar. que nuestras ciudades, nuestros equipos, dialoguen Sí. con estos otros territorios. Sí, siento que allí, siento que ese es el reto, fortalecer mucho más en lo rural, en los territorios más difíciles, ¿no? Para generar como esa Y en todos los equidad, campos, formaciones, En todo, gestión, sí. proyección, circulación, en todos los campos. que llegue mucho de lo que necesitan nuestras comunidades allá también. Con respeto de lo que son cada territorio, o sea, con su diversidad propia. Claro, y que entre en diálogo, es decir, nosotros no podemos Llegar a implantar imponer, un ajá. sistema o una forma de cómo funcionan las cosas en Bogotá o cómo funcionan las cosas en determinada ciudad para que funcionen así en, no sé, en determinada vereda o en determinado lugar. Tenemos que dialogar con la dinámica Y que el tiene territorio. ese lugar, cómo es el territorio, cómo son las expresiones que tiene su gente, qué quieren también, cuáles son sus historias, cuáles son sus tiempos, cuáles son sus ritmos, ¿no? Sus cotidianidades son distintas y tenemos que dialogar es con eso. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de otro campito de la gestión que tiene que ver también con el arte. A mí me encanta un proyecto que tienes, porque tenemos proyecto hermano, que es el de la Escuela del Espectador. Ajá. Porque nosotros lo tenemos a través del Seminario del Arte, la crítica del arte y varios seminarios que hemos traído apreciación y crítica y tratar de gente que escribe en la revista y todo esto. Y también un poco los espectadores. ¿Cómo llega esa idea, esa escuela? ¿Cómo ves hoy nuestros públicos? ¿Quieren aprender un poco más en estas escuelas? ¿Cómo lo ves? El público, los espectadores, las audiencias, Todo lo que leemos. todo lo que queramos saber sobre esa otra relación fundamental, tenemos que explorarlo. Siento que ahí hemos dado unos pasos, no tan, como dijera yo, tan acelerados como todos quisiéramos, pero sí hemos dado pasos. Yo creo que la influencia que ha tenido el maestro Jorge Duati, otros teóricos, la misma Normalía, etcétera. Yo creo que nosotros, en cuanto a la formación de espectadores o a la relacionamiento y el empoderamiento de la sociedad que está alrededor de un proyecto artístico, ese debe ser como uno, o creo yo, opino que debe ser como uno de nuestros principales retos. Cómo cada vez dejamos en una situación, en unos espacios de empoderamiento a nuestros espectadores. Alrededor de los proyectos artísticos, cómo construimos comunidad y cómo esa comunidad se vuelve dialogante, se vuelve activa, se empodera, tiene un ejercicio pleno de derechos. Y ese ejercicio pleno de derechos no solamente en el acceso, un ejercicio pleno de derechos también en el activismo, un ejercicio pleno de derechos que también pueda expresar, pueda participar, pueda coadyuvar a la generación de esas nuevas formas de relacionamiento entre la ciudad y sus entornos culturales o artísticos, en la programación, en las formas de acceder, en los horarios, o sea, unas personas que tengan una vida activa en el entorno cultural o en la vida cultural de su territorio, ¿no? Ese poder tenemos que generarlo y generarlo de una manera dialogante, con incidencia, ¿no? Con esa incidencia, que esa forma de participación les permita también tener una visibilidad más allá de ser personas que ocupan unas sillas o que van a un concierto. Es cómo empoderamos esa que se haga participación. parte de ese proceso también estético y poético que es el arte en general. Siento que ese es uno de los retos, de uno de los trabajos que tenemos muy en el corto plazo. ¿Cómo ves el espectador tecnológico, aquel que todo el día está, digamos, en la tecnología, trabajando?
que es rápido, ágil, porque la tecnología lo hace ser rápido. ¿Qué retos tiene la escena con ese nuevo espectador joven, que ya no es generación milenio, sino que hay otras generaciones? ¿Qué debemos hacer con eso? Ay, esa sí es una pregunta que me imagino que todos los dramaturgos, los directores se tienen que estar haciendo. Empieza por la dramaturgia. Pero tenemos que empezar por una dramaturgia. O sea, siento que cuando hay una dramaturgia, así sea una dramaturgia para la escena, no necesariamente un trabajo de texto, pero siento que desde ahí es esa semilla maravillosa con la cual los actores y los grupos o los artistas pueden generar un diálogo, una relación. Porque claro, uno también puede tener un proceso creativo y que con un director, y entonces a través de un proceso, una metodología como la creación colectiva o qué sé yo, pues podamos también generar un proceso creativo y una creación, una puesta en escena que seguramente desarrolle los temas o los motivos por los cuales quiso juntarse ese elenco. Sin embargo, siento que cuando hay, no sé, una estructura dramática sobre la cual o con la cual uno se encuentra fuerte para construir esos ritmos, encuentra la relación con el público, porque quien sabe escribir para la escena sabe perfectamente leer a ese público, leer por lo menos la relación que quiere se entable con el público, ¿sí? Quiero que en esta escena el público esté pegado al techo del susto, o aquí quiero bajarle la intensidad, o aquí quiero que el personaje pero le entonces, deje un motivo de desilusión, no sé. Ese dramaturgo tiene que, o ese director, interesarle esas nuevas tecnologías, esas nuevas búsquedas para que incluya ese nuevo público. Yo creo que los seres humanos, y en especial un dramaturgo, sabe leer como con cierta profundidad cómo es la sociedad, y sobre todo cuando quiere hablar de un fenómeno social. En el caso, por ejemplo, nuestro, que es el teatro popular mestizo y analógico, Rodrigo tiene unas profundidades en su lectura sobre esos fenómenos sociales. Y cuando habla, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo un trabajo nuevo en donde todo el fenómeno mediático y de las tecnologías está marcándole constantemente a este nuevo texto, a este nuevo trabajo, y es toda una puesta en escena que esperamos dialogue con estas generaciones que están pues teniendo una actividad muy profunda con, no sé, con el internet, con las redes sociales, con la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial. De hecho, hay una inteligencia artificial en esa obra. Entonces, yo creo que cada obra tiene sus públicos. Cada obra va encontrando con quién va a dialogar y con quién se relaciona. Y el reto de nosotros, los artistas, no es darle específicamente lo que está pidiendo este público, sino cómo con lo que usted tiene entra en una relación y en un diálogo conmigo. Juego ahí. Y dentro de las tensiones, ¿no?, propias, lógicas, encontramos una forma de relacionamiento también. Bueno, volvamos a la actuación, porque ya se me está acabando aquí, el tiempo me están aquí ya regañando un poco. Claro. Pero la profesora Rosalba, háblame de ese trabajo doctoral, de cómo viste Gilma es distinta, Rosalba es distinta, dos seres que están ahí contigo. ¿Cómo es para...? Juan, en este momento tengo 3 personajes en mi vida, 3. Bueno, a todos los adoro, pero hay 3 que me marcan como como esos desafíos fuertes y como que me nutren muchísimo como actriz. Gilma, a quien adoro y con quien tengo ese profundo sentimiento de agradecimiento. La profesora Rosalba Scholasticus, que es toda ella
una institución para mí. Cada que la hago es toda nuestra institución educativa, todo es un caos. Sí. Me encanta hacer a la profesora Rosalba, encontrar, explorar todo lo que significa trabajar el poder, trabajar esa forma rígida de ser, pero por dentro estar roto, pero por dentro estar destruido, pero por dentro estar llena de temores. Y mi otro personaje, que es la Yuri, que eso es. Siento que me bota unas energías y sobre todo me pone unos desafíos tan fuertes en lo corporal, en lo físico, en lo musical, en la voz, en lo musical, en el manejo de los tacones. O sea, es una mujer trans que como que me da la vuelta a mí misma y me llena de una satisfacción tan grande cuando sale el público o cuando se va de escena y se queda pensando y me dice: es que yo quería saber si usted era de verdad una mujer trans. ¿Sí? Y se ha quedado una persona. En la última temporada que hizo, vinieron una comunidad de LGBTIQ+, divinos, divinas todos y todas, pero me conmovió tanto una de ellas, una mujer trans, que me dijo: tienes que pasar la página, tienes que sacar este dolor, tienes que superar este dolor. Y yo me quedé, yo no sabía si llorar o qué, pero ella le hablaba a la mujer trans que vio, no me hablaba a mí como actriz. O sea que ella se fue y toda la comunidad convencida de que... Exacto. Entonces yo dije, qué bueno que no se sintieron ni burladas, ni ofendidos, ni ofendidas, ni con una caricatura ni es una caricatura para ellos lo que hice, sino sienten que sí lo soy y me sintieron tan genuina que me dijeron que muchas gracias, y ella me dijo: tienes que pasar la página, unas mujeres trans como nosotras tenemos que hacer esto y esto, y me aconsejó muchas cosas. Y lo mismo me pasa con la profesora Rosalba cuando vienen las profesoras llorando y me dicen: a mí me ha pasado exactamente lo mismo, usted me hizo sentir no sé qué. Entonces cuando eso pasa, yo digo, valió la pena. Como cuando una señora se quedó al final de Ni mierda para el perro y me dijo: yo le ayudo, consígase los dientes y yo se los pago, ¿a qué odontólogo voy? Y le pago. Entonces yo digo, claro, es si ese es mundo genuino y no se vio actuado, y el personaje se sintió no como un personaje, sino como una persona, entonces he cumplido mi misión de generar una persona distinta y una persona que no es Margarita actriz. O sea, también se logró ese espectador que está ahí, sí, activo. Listo. Eso es lo que me hace feliz. Listo. Margarita, ¿qué hay en Margarita Rosa de Gilma, de la profesora Rosalba y de Yuri? De Gilma la mamá, lo que siente en su vientre por sus hijas. Eso lo he sentido por mis hijos y que soy capaz de hacer muchas cosas por ellos, de trabajar mucho. De la profesora Rosalba, siento como lo estricta que a veces soy conmigo misma. Soy estricta conmigo misma, a veces soy muy dura conmigo misma, me doy duro. Entonces eso. Y de Yuri, de la Yuri, siento como esa capacidad de reírme de mí misma, de sobreponerme a las dificultades, de maquillarme y de arreglarme y de quererme sentir bonita, aun cuando en alguna oportunidad haya tenido una crisis y un dolor muy fuerte en mi vida, salir creyendo que nadie se iba a dar cuenta y que yo iba a estar bonita. Perfecto. Bueno, Margarita, el tiempo aquí es cruel. Ya vamos cerrando esta conversación, que estamos haciéndole un reconocimiento
a la trayectoria y recorrido de nuestros actores, actrices, gestores, dramaturgos, directores de la escena colombiana para estas conversaciones. Finalmente hacemos 3 preguntas sencillas, nada acorchadoras, no, sencillas, entre la actuación y la gestión. La actuación. ¿Por qué? Sin duda, por la felicidad que me produce estar en escena y sentirme como en una plataforma, en una pista para volar. Entonces, en el escenario. ¿Qué libro estás leyendo? Uy, mira que estoy leyendo varios, pero quiero contarte que en este momento me he puesto a leer un compendio de dramaturgia muy bello que publicó el Ministerio de Cultura y uno que publicó la Universidad Nacional sobre dramaturgia. Entonces estoy con esos 2 libros leyendo unos textos y estoy absolutamente ¿Pero enamorada. porque vas para cambiar de dramaturgo? ¿O? No, porque me encanta tener siempre textos, estar leyendo teatro me La encanta. actualidad, Y sí. ahorita, cuando llegaste, estábamos leyendo una obra muy linda, como te contaba, que escribió Rodrigo hace poco, que se llama El cerebro, un pedazo de carne. Me encanta. Ah, bueno. Una obra en tu recorrido, no de Tirambo, sino una obra que te haya marcado, que digas, me gustó esto. Uy, varias obras me han marcado y me han parecido absolutamente lindas, pero por ejemplo, para mí un trabajo que me marcó en mis inicios fue un trabajo que vi del Teatro Libre, que estaba dirigido por José Domingo Garzón, Buenas noches, madre. Yo me quedé sorprendida, debía tener unos 15 o 16 años, yo nunca había ido a un teatro, a pesar de que en el colegio nos habían dicho que si queríamos hacer teatro, yo nunca había ido a un teatro. Y entonces eso me marcó. Varias del Teatro Libre en su momento, de La Candelaria, por ejemplo, en La Raya, me encantó, esa obra me gustó muchísimo. No sé, de Medellín, cosas que vi, de Matacandelas, de Farley, por ejemplo, me encantó esa versión que él hizo de una de las obras de Shakespeare que me encantó. Malver o sería Rey Lear, bueno, él hacía, o de Gaster. Hizo la de Gánster, me encantó, pero la última obra que él hizo, que llevaron a Cali. Hamlet, ¿no? Sí, el Hamlet que él hizo. Me gustó mucho. Ahí también. estaba dando unos viros de cambio. Sí. He visto como ese tipo de obras. Y vi una obra en Argentina que me encantó de una profesora que se llama La Sustituta. Sí, creo que es La Sustituta. Es bellísima. También de una profesora, pero completamente distinta. Me encantó esa obra. Bueno, muchas obras he visto. Me encantaría es un decir universo. todas. Sí, me encantaría decirlas todas porque realmente admiro a muchos colegas que han hecho obras muy, muy bellas y me marcan siempre. Margarita, gracias por estar en este espacio, Conversaciones con el Escenario. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Listo. Muchas gracias a ti, Juan, y a los compañeros que están en el equipo de cámaras y de sonido. Gracias. Bueno, muchas gracias. Los esperamos en el próximo programa de Conversaciones con el Escenario. A Teatro TV, un escenario más, un programa de Atrae.